publicó este jueves en el Diario Oficial las reformas a las disposiciones presidenciales que regirán a partir del 18 de septiembre por el estado de calamidad que se mantiene ante la emergencia sanitaria del COVID-19. En las nuevas disposiciones se restringe la locomoción, circulación y tránsito de los habitantes a cualquier parte de la República en vía terrestre, aérea y marítima con relación a viajes o traslados con fines recreativos o familiares. Al respecto, Maynor Arturo Cordón, director del INGUAT, respondió a las dudas sobre esta modificación. El inciso C de la reforma de la disposición presidencial octava en cuanto a la limitación de locomoción y el confinamiento básicamente se mantiene porque habla de que se restringe la locomoción, circulación y tránsito de los habitantes a cualquier lugar de la República en vía terrestre, aérea, marítima, mar, lacustre, fluvial, con relación a cualquier tipo de viaje o traslado de naturaleza recreativa, social o familiar. Aquí mantenemos el tema de que playas, lagos, ríos se mantienen cerrados. Hay que mantener el control de los tableros porque van a haber lugares que sí se va a permitir la visitación, pero en el caso particular de playas, lagos y ríos se mantiene de que no es posible en este momento visitarlos. Con relación a la seguridad nacional y de la restricción a la libertad de locomoción y salida de las fronteras de la República de Guatemala, toda persona que ingrese o salga del país deberá cumplir con las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud Pública. Bueno, pues ahí lo tiene usted, ¿no? Este es un tema bastante interesante porque estamos hablando de la reapertura de todo tipo de fronteras, Sandy, en nuestro país. Es un punto muy relevante, pero sobre todo también para conocer un poco esos protocolos que se van a seguir, Julio, porque sabemos que si bien se están reaperturando, se está reactivando la economía por medio de este sector, también es importante prevenir porque el virus no ha desaparecido. Eso es correcto. Entonces vamos con datos porque Claro. Vamos a iniciar para que tengamos más orden en las ideas con lo siguiente. Usted los tiene allá en pantalla. A ver, Sandy, el gobierno dio a conocer que a partir del 18 de septiembre todo tipo de frontera, me refiero a las marítimas, terrestres o aéreas, van a permitir tanto el ingreso como el egreso del país de personas, ¿verdad? Ya sea de ciudadanos guatemaltecos o ciudadanos extranjeros. En el caso de los ciudadanos guatemaltecos o extranjeros que ingresen por la vía aérea, tendrán que traer una prueba PCR de no más de 72 horas. Esa prueba es para certificar que no se tienen o no se está padeciendo el COVID-19. O en todo caso, así sea guatemalteco o extranjero, si no trae esta prueba contra COVID, entrar en una cuarentena de 14 días. Con relación al tema de la movilidad interdepartamental, que es algo que ha causado quizá más confusión, como lo decía precisamente el director del INGUAT, Maynor Cordón, actualmente sí está permitida, la misma se sigue manteniendo. Lo que se ha prohibido es que esta movilidad sea para, por ejemplo, llegar a hacer turismo masivo en los lugares turísticos, valga la redundancia, de nuestro país, al menos no por el momento, ¿verdad? Importante es determinar que el resto de medidas preventivas como el toque de queda y el uso de la mascarilla siguen también estando vigentes, así que el principal cambio que se tiene es la apertura del país para que de alguna forma se reactive. Esto parece casi un juego de palabras, se reactive el turismo, pero no en sitios turísticos, tiene una lógica, ¿no? Es decir, muchas personas van a venir a Guatemala por cuestión de negocios y van a llegar a ciertos lugares como hoteles que, hay que decirlo también bien claro, ya van a estar funcionando, pero con lugares de áreas comunes como piscinas, como canchas, como gimnasios, incluso que los no van a restaurantes poder tampoco. Exacto, utilizarse. Eso es, Andy, Los muy bien. restaurantes en hoteles sabemos que no están permitidos, únicamente el servicio en habitaciones. Así es. Son algunas de las modalidades o de las restricciones entonces que se han establecido. Es muy importante conocer, Julio, porque entonces hablamos de frontera y muchos se enfocan también en el tema aéreo, pero sabemos que obviamente abarca distintos medios de transporte y de esta forma también ya incluso se está preparando para el tema de los cruceros, que va a ser otra de las situaciones con las cuales se espera que el turismo se recupere en los próximos meses. Sí, los cruceros y las fronteras terrestres, obviamente, recordemos que recién
pues terminó hace unos cuantos días el mes de agosto, que es donde entraba la mayor cantidad de flujo de turistas anualmente provenientes de El Salvador por las ferias agustinas. Esto significa que al final de cuentas Guatemala, como casi todo el resto ya de países centroamericanos, pues está reabriendo nuevamente ese flujo de turistas y ese flujo de personas. Bueno, no necesariamente son todos turistas, son guatemaltecos que entran y salen del país por cualquier motivo, porque es necesario reactivar no solo la economía, toda actividad, y al final de cuentas es un riesgo, porque sigue siendo un riesgo. Recordemos que el COVID-19 así es como ingresó a Guatemala y a muchos países, pero es que también es necesario porque no podemos ya mantenernos aislados. Hay una tendencia mundial que es muy importante darla a conocer. Ayer la hablábamos fuera de cámara. El COVID-19, tal como pandemia, no ha perdido el virus precisamente la capacidad de infectar, no lo ha hecho. Lo que sí ha mermado, y esto se puede especificar bien con las estadísticas en todos los países, es el hecho de que está como siendo más tolerable por el ser humano, es decir, cada vez son menos las personas que fallecen a consecuencia de esto, pero tampoco se trata de eso, ¿verdad? Definitivamente no, Julio, pero tenemos más información porque también hablando de la reactivación económica, hay distintos sectores que tienen expectativas altas también de este proceso de reapertura, Julio. Claro que sí, Sandy. Aquí hay otras situaciones que tenemos que tener bien claros con este proceso de reapertura. Véalos, por favor, usted en los datos que estamos presentando aquí en A la Medida. Y es que, Sandy, con relación a las bebidas alcohólicas, tanto para la venta como para el consumo en la vía pública, la prohibición sigue siendo entre las 19 horas y las 5 de la mañana siguientes. Con relación a las personas que podrán viajar en los aviones, son las aerolíneas, cada una de ellas de distinto país, ¿verdad?, las que deben definir, Sandy, cuáles serán sus propios protocolos de seguridad. Si hay guatemaltecos o extranjeros que tengan reservaciones para hoteles, podrán disfrutarlas, siempre y cuando no se utilicen esos lugares comunes que ya dijimos, gimnasios, restaurantes, piscinas, donde puede haber un contacto y un poco de distanciamiento físico. Es positivo y también es necesario que Guatemala reabra sus fronteras para recibir a ciudadanos, tanto de Guatemala también como extranjeros, ya sea por negocios o al final de cuentas hasta por placer. Poco a poco estas medidas también irán relajando y ya podremos ver una nueva reactivación hasta en el tema turístico. Definitivamente. Es muy importante que también los distintos sectores comprendan que se deben acatar las restricciones, que se deben ir adaptando a lo que sí se puede hacer, que deben obviamente aplicar esos protocolos de prevención, Julio, porque un momento de relajación que puedan tener, se puede cerrar nuevamente todos estos sectores. Así que es importante que con mucha responsabilidad también se tome el tema de la reapertura. Eso es muy correcto. Simplemente para terminar, recordemos una cosa, sigue estando vigente el sistema del semáforo epidemiológico, donde habrán restricciones distintas de conformidad al color rojo, naranja, amarillo o verde, en que puedan estar cada uno de los 340 municipios. Por el momento vamos a dejar este análisis aquí, porque vamos a una pausa comercial. Así es, y al regresar estaremos analizando un tema desde Torre de Tribunales. Me parece muy bien. Entonces, por favor, señoras y señores, gracias por estar en sintonía. No cambie porque somos A la Medida.